Pero bueno, hoy estamos aquí, después de varias semanas de no encontrarnos, y como tal vez lo hayan visto ya en las redes sociales de nuestra arquidiócesis y en la revista Desde la Fe, el tema que hoy quisiera abordar con todos ustedes tiene que ver con tres grandes baluartes de la vida espiritual, tres prácticas ascéticas de una tradición milenaria en la Iglesia y que están recomendadas siempre en la vida cristiana, pero que de una manera muy especial la Iglesia nos recomienda durante el tiempo de la Cuaresma. Se trata del ayuno, de la oración y de la limosna. En el término limosna o bajo el concepto limosna englobamos no solo la limosna propiamente dicha, sino también todas las obras de misericordia materiales y espirituales, que nos ayudan a mantenernos con el corazón y la vida, el espíritu abiertos hacia Dios en nuestro prójimo, a servir a nuestro prójimo, sea de manera material, sea también de forma espiritual. Bien, cada año, lo habrán leído quizá en el articulito, en las pequeñas líneas que puse por escrito, cada año Dios nos regala como iglesia la Cuaresma, como un tiempo litúrgico fuerte y una magnífica oportunidad para revisar atentamente las profundidades de nuestro corazón, para tomar conciencia de cómo estamos viviendo la vida que Dios nos ha regalado, pero también tomar conciencia de cómo estamos viviendo nuestro bautismo, cómo estamos viviendo nuestro ser hijos de Dios, discípulos de Jesús, templos vivos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. Cómo estamos dando testimonio de nuestra fe en los ambientes en los cuales vivimos y nos desarrollamos. En otras palabras, la Cuaresma es un tiempo especial para trabajar intensamente en la vida espiritual. Un tiempo especial orientado a renovar la conciencia de lo que somos. Somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, miembros de la Iglesia, templos del Espíritu Santo. Somos criaturas nuevas gracias al bautismo. Somos criaturas reconciliadas por Dios en el amor por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque hemos recibido esa vocación magnífica del bautismo, aunque hemos recibido esa vocación maravillosa de ser hijos de Dios por el bautismo, no siempre la vivimos con la necesaria seriedad y la necesaria fecundidad. Por ello, la Iglesia siempre nos invita a la conversión, pero particularmente nos regala el tiempo de la Cuaresma como un tiempo fuerte de concentración, de reflexión, de arrepentimiento y de reconciliación para reorientar nuestra vida desde el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso es también importante, lo hemos escuchado seguramente en estos días, desde el miércoles de ceniza y hasta hoy, recordar que la Cuaresma es todo un camino, un itinerario espiritual, pero que tiene como finalidad llevarnos hacia la Pascua, prepararnos a la celebración de la Pascua y sobre todo prepararnos para vivir cotidianamente de una manera pascual, es decir, vivir cotidianamente como criaturas nuevas, redimidas por Jesucristo, lavadas por su sangre y que viven con la promesa de la resurrección, no solo durante el tiempo litúrgico de la Pascua, sino siempre durante nuestra vida. Ahora, este tiempo de conversión, de purificación, de reconciliación, que es la Cuaresma orientada a la Pascua, obviamente tiene su culmen en la vigilia pascual. Y por eso es que en la vigilia pascual renovamos nuestras promesas bautismales, recordamos nuestro ser hijos de Dios por el bautismo
y tomamos un nuevo impulso para vivir justamente como bautizados. Ahora, la conversión, queridos hermanos, hermanas, esto es muy importante situarlo. La conversión, la auténtica conversión, la que nos enseñó Jesús, siempre tiene que ver con una mayor apertura a Dios y una mayor apertura a nuestros semejantes. La conversión siempre tiene que ver con un salir de nosotros mismos, olvidarnos más y más de nosotros mismos para entregarnos a Dios y para entregarnos a nuestro prójimo. Una conversión que no se entiende desde esa clave no es auténtica, no es la conversión cristiana, es quizá otra cosa, es un ejercicio ascético, etcétera, pero no la conversión cristiana. Ahora, precisamente para ayudarnos a salir de nosotros mismos, para ayudarnos a superar lo que el Santo Padre, el Papa Francisco, llama la autorreferencialidad, que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver con el narcisismo, que tiene que ver con la preocupación excesiva sobre nosotros mismos, la Iglesia, entre muchos medios que nos regala el ayuno, la oración y la limosna, insisto, término que engloba las distintas obras de misericordia. Pero cuidado con esto. Ayuno, oración, limosna están previstos en la pedagogía de Dios que la Iglesia custodia. Lo voy a decir de un modo muy sencillo, no para que nosotros nos sintamos muy buenos, porque ayunamos mucho, o porque oramos mucho, o porque hacemos muchas obras buenas en favor de los demás. La Iglesia nunca nos va a invitar a inflar nuestro ego, a sentirnos más cumplidores de la ley que los demás, o más buenos, más bondadosos que las demás personas. Esa no es la finalidad del ayuno, de la oración y de la limosna. La finalidad es salir de nosotros mismos hacia Dios, en primer lugar, y hacia los demás. Hacia Dios y hacia los demás. Bien, déjenme escribir un recadito con alguien que me está coachando. Un momentito. Muy bien, creo que estamos mejor. Ahora, el Papa, ustedes tal vez lo recuerden, en la Cuaresma del 2015, o sea, hace ya 6 años, como cada año nos regaló un mensaje precioso de Cuaresma. Y en ese mensaje del año 2015 nos decía o nos prevenía contra el riesgo permanente de la indiferencia, del pasar por la vida pensando solo en nosotros mismos, pensando en nuestras familias nada más o en nuestros seres cercanos, pero con una indolencia o una indiferencia hacia los demás. Yo voy a releer para ustedes unas palabras de este mensaje del año 2015 del Papa Francisco, pero quisiera adelantar que este termómetro, las palabras del Papa, puede ser genial para descubrir si el ayuno, la oración y la limosna que estamos haciendo en la Cuaresma realmente son de acuerdo con el querer de Dios o no. Si este ayuno, esta oración, esta limosna nos ayudan a superar la indiferencia y por lo tanto a estar más atentos a los demás, más sensibles, más comprometidos, más solidarios y más abiertos a la acción de Dios, realmente es un ayuno, una oración y una limosna
que es o que son según el querer de Dios. De otro modo, tal vez, aunque parezca increíble, son prácticas que nos están encerrando en nosotros mismos y en algunos casos incluso en la soberbia, ¿no? Decir, ay, caray, yo sí ayuno, yo sí aguanto, yo cada viernes solo tomo pan y agua y los demás son unos pecadores porque no ayunan como yo. O ya mis rodillas están sangrando porque estoy perpetuamente arrodillado ante el Santísimo y los demás nunca me van a igualar en oración. Ahí estaríamos cayendo en una soberbia tremenda. Espero poder estar explicándome. Pero vamos a ver qué nos dice el Papa. Insisto, fragmento de un mensaje del Papa para la Cuaresma del 2015. Cito: ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás, algo que Dios Padre jamás hace. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy bien, relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias, nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Hasta aquí la cita del Papa. Y cómo nos duele corroborar esto que nos dice el Papa, incluso en este casi año que llevamos de pandemia. Quienes han abusado de las personas que sufren, quienes han abusado de quienes necesitan oxígeno, por ejemplo, quienes necesitan un concentrador de oxígeno, quienes necesitan un medicamento, quienes necesitan una ambulancia, a quienes no les ha importado hacer negocio con las personas que sufren y que lloran, que se debaten entre la vida y la muerte, globalización de la indiferencia. A quienes no les ha importado contagiar a otros y entonces no han guardado las medidas sanitarias que tanto se nos han recomendado, incluso bajo una idea equivocada de que usar cubrebocas es falta de confianza en Dios, por el amor de Dios, la globalización de la indiferencia. Como también se ha globalizado, gracias a Dios, la misericordia, la solidaridad, la corresponsabilidad en médicos, en enfermeras, en padres y madres de familia, en voluntarios, en personal administrativo y en tantas personas que prácticamente han estado dando su vida por los enfermos y sus familiares. Pues bien, no será posible construir nuestro presente y nuestro futuro, un presente y futuro de paz, de justicia, de solidaridad, de desarrollo, de oportunidades para todos, de una iglesia evangelizada y evangelizadora, si no superamos ese riesgo, ese virus de la indiferencia. Y aquí voy concretando al tema del ayuno, la oración, la limosna. Son tres medios que podemos vivir todo el año, pero que están particularmente recomendados para el tiempo de Cuaresma. Medios que nos ayudan a salir de nosotros mismos y a centrar nuestra atención no en nosotros, sino en los demás y en Dios. Medios, por lo tanto, que nos ayudan a madurar en el amor. Esto es una clave muy importante. Ayuno, oración, limosna nos ayudan a madurar en el amor. ¿De qué manera? Veámoslo
muy sencillamente. El ayuno, que tiene muchos rostros, está el ayuno, por supuesto, del alimento, el ayuno que nos hace sentir el hambre física, pero también está el ayuno de rencor, el ayuno de resentimiento, el ayuno de envidia, el ayuno de internet cuando hace falta, el ayuno de información inadecuada, el ayuno de saturación de información, sobre todo cuando esta no está corroborada, el ayuno de maledicencia, el ayuno de rumores, el ayuno de indiferencia, el ayuno de apatía, el ayuno de tantas cosas que nos apartan de Dios y de los demás. Pero el ayuno de alimento también nos ayuda a unir más nuestro corazón con Dios, recordando que nuestro alimento es Él, que nuestra fortaleza es Él, que nuestro pan es Él, como lo dice el Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo dice en el Evangelio aludiendo a las Sagradas Escrituras precedentes, cuando el demonio lo tienta. El ayuno corporal nos ayuda también a recordar que Dios es el único bien necesario, a morir a nosotros mismos, porque ocurre algo muy curioso, a veces nos malpasamos, a veces no nos da tiempo de desayunar y ni nos acordamos, pero cuando el ayuno está prescrito, como que hasta nos da más hambre. Entonces eso nos recuerda que hemos de morir a nosotros mismos para abrirnos a los demás. El ayuno corporal nos ayuda también a sentir en nuestro propio cuerpo el hambre física que muchas y muchos hermanos viven cotidianamente, no solo cada miércoles de ceniza o cada viernes santo o cada viernes de cuaresma, sino que viven el drama del hambre cotidianamente. Pero este sentir el hambre en nosotros ha de llevarnos a socorrerles, a comprometernos, a preocuparnos y ocuparnos de que en algo disminuya el hambre en el mundo. El ayuno corporal nos impulsa también, nos socorre para poder dominar nuestros instintos primarios, para no dejarnos arrasar, controlar por nuestros impulsos primarios, sino a tener mayor control de nosotros mismos para estar al servicio de los demás. Por ahí algún joven de la parroquia de San Jacinto tiene en su WhatsApp una frase que me encanta, es una frase sin duda de los estoicos, pero nos ayuda muchísimo. La frase es esta: véncete a ti mismo y serás invencible. No es una frase cristiana, no es una frase del Evangelio, es una frase de la filosofía estoica, pero de alguna manera nos ayuda. Véncete a ti mismo y serás invencible. A vencernos en la boca con lo que tenemos, con lo que decimos, y vencernos también con lo que comemos nos ayuda a vencer otros campos de nuestra vida en favor de los demás, a dominarnos en favor de los demás. La limosna y las obras de misericordia materiales y espirituales también nos hacen salir de nosotros mismos, ponernos al servicio de los demás. Nos ayudan a renunciar a las diversas formas de egoísmo, pero sobre todo a estar pendientes de los otros, a comprometernos con obras concretas, visibles, palpables, a vivir nuestra existencia en clave de donación y de servicio. Y la oración, que intensificamos también en este tiempo de Cuaresma, en primer lugar nos abre a Dios, nos hace amar a Dios por Dios mismo, como el supremo bien, como el amor más grande, pero nos pone también en contacto con Él, con Dios, mediante la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la petición de perdón, la súplica y la intercesión. Ojo, no solo la petición, también la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la petición de perdón, la intercesión. Nos ayuda a recordar
que somos criaturas y que solamente tenemos consistencia en Él, por Él y con Él. Bueno, pues ahí tenemos unas cuantas claves, el texto está escrito, tienen ustedes acceso a él a través de Desde la Fe y a través de las redes sociales de la Arquidiócesis Primada de México. Ojalá que con estas palabras del Papa que he citado, con estas sencillas reflexiones, podamos situar mucho mejor cuál es el sentido de estas tres prácticas cuaresmales que la Iglesia nos recomienda a lo largo de este tiempo de conversión y de penitencia. Bueno, pues ya hablé muchísimo.